El amor no se rompe por falta de sentimientos, se rompe por falta de claridad. Bienvenido a este canal, un espacio donde las palabras no buscan consolarte, sino despertarte, porque dentro de ti existe una fuerza que aún no has aprendido a dominar. Cuando sientes que estás a punto de renunciar a alguien que amas, lo primero que debes entender es que el dolor que experimentas no proviene únicamente de la situación, sino de la interpretación que haces de ella. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas. Y en el amor, esta verdad se vuelve aún más intensa, más incómoda y más reveladora. Muchas veces creemos que rendirse es un acto de debilidad o, por el contrario, un acto de valentía. Pero los estoicos no veían las decisiones desde el impulso emocional, sino desde la razón alineada con la virtud. Antes de renunciar, debes preguntarte, ¿estoy actuando desde la claridad o desde el cansancio emocional? Porque no es lo mismo soltar desde la paz que abandonar desde la frustración. Séneca hablaba sobre la importancia de gobernar nuestras emociones antes de que ellas nos gobiernen a nosotros. Y en el amor, esto es una batalla constante. Cuando las discusiones se repiten, cuando el silencio pesa más que las palabras, cuando sientes que das más de lo que recibes, tu mente comienza a construir una narrativa. Ya no vale la pena. Esto no va a cambiar. Es mejor irme. Pero el estoicismo te invita a detenerte y cuestionar esa narrativa. ¿Es realmente la relación el problema o es la forma en la que estás enfrentando los conflictos? Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la primera victoria siempre es sobre uno mismo. Y en este contexto, esa victoria implica observar sin juicio, sin dramatizar, sin huir. Porque huir es fácil. Lo difícil es quedarse con conciencia. El amor, desde una perspectiva estoica, no es apego, no es necesidad, no es dependencia emocional. Es elección consciente. Y eso cambia todo. Porque cuando amas desde la elección, también entiendes que puedes quedarte o irte, sin perderte a ti mismo. Pero para llegar a ese punto necesitas desarrollar una mente firme, capaz de distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes controlar lo que la otra persona siente, hace o decide. No puedes controlar su nivel de compromiso, su forma de amar o su disposición a cambiar, pero sí puedes controlar tu reacción, tu interpretación y sobre todo, tu decisión final. Y aquí es donde muchos fallan, porque intentan cambiar lo externo antes de dominar lo interno. Ryan Holiday, uno de los divulgadores modernos del estoicismo, habla sobre el obstáculo como camino. Y en el amor, ese obstáculo no es la otra persona. Eres tú enfrentando tus expectativas, tus miedos y tus inseguridades. Cada conflicto es una oportunidad para crecer o para huir, y la mayoría elige huir sin haber aprendido la lección. Antes de renunciar, necesitas hacer una pausa profunda, no una pausa superficial para calmarte por un momento, sino una pausa real para observarte. ¿Estás reaccionando desde el ego herido, desde la necesidad de validación, desde el miedo a estar solo? Porque si renuncias desde cualquiera de esos lugares, no importa con quién estés después, el ciclo se repetirá. El estoicismo no te dice que debes quedarte en cualquier relación. No se trata de soportar lo insoportable ni de justificar lo injustificable. Se trata de que tu decisión, sea cual sea, nazca desde la lucidez, no desde la impulsividad. Porque cuando decides desde la claridad, no hay arrepentimiento. Robin Sharma habla de la maestría interior como el verdadero éxito en la vida. Y en el amor, esa maestría se traduce en saber cuándo insistir y cuándo soltar.
Pero esa sabiduría no aparece en medio del caos emocional, aparece en el silencio de la reflexión. Así que antes de rendirte, antes de cerrar esa puerta que quizás aún no entiendes completamente, pregúntate algo incómodo pero necesario. ¿He hecho el trabajo interno suficiente como para tomar esta decisión con conciencia? ¿O simplemente quiero dejar de sentir este dolor? Porque el dolor no siempre es una señal para irte, a veces es una señal para crecer, y esa diferencia puede cambiarlo todo. Ahora imagina esto, estás frente a la persona que amas, pero en lugar de escuchar realmente, estás preparando tu próxima defensa. En lugar de comprender, estás reaccionando. Y en ese instante, sin darte cuenta, no estás luchando por la relación, estás luchando por tener la razón. Aquí es donde la filosofía estoica deja de ser teoría y se convierte en práctica. Porque entender no es suficiente, hay que aplicar. Y aplicar significa actuar diferente, incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar igual que siempre. Empieza por algo simple, pero profundamente transformador. El control de tu diálogo interno. Cuando surja un conflicto, en lugar de pensar, esto siempre pasa o nunca va a cambiar, detente y reformula. Di, esto es una oportunidad para entender mejor y para actuar con virtud. Puede parecer artificial al principio, pero es así como se entrena la mente. Epicteto enseñaba que la disciplina no es castigo, es libertad. Y en el amor, la disciplina emocional es lo que evita que destruyas lo que aún puede construirse. Porque no todo conflicto es una señal de ruptura. Muchos son simplemente señales de crecimiento mal gestionadas. Ahora, llevémoslo a situaciones reales. Imagina que tu pareja no responde como esperabas. Tu impulso inmediato puede ser el enojo, el reproche o el silencio frío. Pero el enfoque estoico te invita a hacer algo distinto, observar primero, preguntarte qué está bajo tu control en ese momento. ¿Tu reacción? Sí. ¿Tu tono? Sí. ¿Tu decisión de escalar o calmar la situación? También. En lugar de reaccionar, eliges responder. Y esa pequeña diferencia cambia completamente la dinámica. Otro ejercicio poderoso es la visualización negativa, una práctica estoica clásica. Consiste en imaginar por un momento la ausencia de aquello que valoras. No como una forma de sufrir, sino como una forma de apreciar. Pregúntate, si esta persona ya no estuviera en mi vida, ¿qué cosas desearía haber hecho diferente? ¿Qué palabras me arrepentiría de no haber dicho? ¿Qué actitudes cambiaría? Este ejercicio no busca que te aferres, busca que tomes decisiones más conscientes. Porque muchas veces queremos renunciar no porque el amor haya terminado, sino porque hemos dejado de valorarlo correctamente. También necesitas establecer límites claros. El estoicismo no es sumisión. Marco Aurelio hablaba de actuar con justicia y eso incluye el respeto hacia uno mismo. Si hay comportamientos que cruzan tus valores, no se trata de tolerarlos en nombre del amor. Se trata de comunicar con firmeza y calma lo que es aceptable y lo que no. Aquí entra un hábito clave, la conversación consciente. No hables desde la emoción desbordada. Espera, respira, reflexiona y luego habla desde la claridad. Porque las palabras dichas en el momento equivocado pueden destruir lo que años construyeron. James Clear, autor de Hábitos, explica que no cambiamos por motivación, sino por sistemas. Y en el amor, esto significa crear pequeñas prácticas diarias. Escuchar sin interrumpir, expresar gratitud, reconocer errores sin justificarte. Son acciones simples pero sostenidas. Crean relaciones fuertes. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has esperado que la otra persona cambie sin cambiar tú primero? Ese es uno de los mayores errores. El estoicismo te devuelve el poder, pero también la responsabilidad.
porque deja de culpar y empieza a transformar. A mitad de este camino hay algo que debes recordar. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a este canal, porque aquí no solo escuchas ideas, aquí empiezas a reconstruirte desde dentro. Volvamos a lo importante. No todas las relaciones están destinadas a durar, pero muchas terminan antes de tiempo. No por falta de amor, sino por falta de conciencia. Y ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Antes de renunciar, intenta esto. Durante unos días, actúa como la mejor versión de ti mismo en la relación. No para complacer, sino para observar. Observa cómo cambia la dinámica. Observa cómo te sientes. Observa si el problema era realmente externo o si había algo dentro de ti que necesitaba ordenarse. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Incluso si la otra persona no lo hace. Y si después de todo este proceso decides irte, lo harás desde un lugar completamente distinto. No desde la rabia, no desde la desesperación, sino desde la claridad. Y esa es la única forma en la que una decisión difícil puede convertirse en una decisión correcta. Y cuando finalmente llegas a ese punto donde el ruido emocional se ha calmado y solo queda el silencio de la verdad, es ahí donde descubres algo que cambia todo. No estás decidiendo entre quedarte o irte. Estás decidiendo quién quieres ser. Porque el amor, en su forma más profunda, no es solo lo que sientes por alguien. Es lo que eliges construir dentro de ti mientras estás con esa persona. Y si algo te ha enseñado este proceso, es que no puedes construir una relación sana desde una mente confundida. Marco Aurelio escribía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y en este momento, tus pensamientos son el terreno donde se define tu destino emocional. Si decides quedarte, que sea desde la fortaleza, no desde el miedo a la soledad. Si decides irte, que sea desde el respeto propio, no desde el impulso herido. Porque hay algo que debes entender con total claridad. Renunciar no siempre es perder, y quedarse no siempre es ganar. Lo importante no es la decisión en sí, sino desde dónde la tomas. Tal vez, después de todo este recorrido, te das cuenta de que aún hay espacio para reconstruir, para comunicar mejor, para amar con más conciencia. O tal vez comprendes que has estado sosteniendo algo que ya no tiene base, algo que solo se mantiene por costumbre o por miedo. Y ambas conclusiones son válidas. Si nacen desde la lucidez, Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y muchas veces lo que más te paraliza no es la relación en sí, sino las historias que te cuentas sobre lo que pasará si tomas una decisión. El miedo al arrepentimiento, al vacío, al qué hubiera pasado si. Pero el estoicismo te enseña a confiar en tu capacidad de adaptarte, de reconstruirte, de seguir adelante sin importar el resultado. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas honestidad contigo mismo, porque cuando eres honesto, incluso las decisiones difíciles se sienten ligeras, aunque duelan. Y aquí viene la pregunta que realmente importa, la que pocos se atreven a hacerse con sinceridad. ¿Estás luchando por amor o estás evitando soltar por miedo? Respóndela sin justificarte, sin adornarla, sin mentirte, porque en esa respuesta está tu libertad. Recuerda esto, no se trata de aferrarte a alguien para no sentir dolor, ni de soltar rápidamente para evitar enfrentar tus emociones. Se trata de actuar con virtud, con templanza, con sabiduría. Se trata de que pase lo que pase, no te traiciones a ti mismo en el proceso, y si decides quedarte, que sea con un compromiso renovado, con una mente más clara, con un corazón más consciente. Y si decides irte, que sea con paz, sabiendo que hiciste el trabajo interno necesario para entender, aprender y crecer.
porque al final las relaciones no están aquí solo para hacernos felices, están aquí para hacernos conscientes. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal y sigamos caminando juntos hacia una vida donde el amor no sea una carga, sino una elección consciente.